Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con el estudio del libro de los Hechos. Ahora en el capítulo 2, versículos 43 hasta el 47. Esos son los versículos que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Si esta es primera vez que visitas el canal, te sugiero que puedas suscribirte, apretar ahí en la campanita, de tal manera que te puedan llegar las notificaciones de los videos que estoy subiendo constantemente. Y si usted ya está inscrito en el canal, no olvide también compartir con otros los videos de tal manera que podamos llevar la sana doctrina a muchos corazones. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Vamos a dar lectura y luego vamos a ir sacando algunos puntos muy interesantes de estos versículos. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Recuerden que en los videos anteriores estuvimos analizando todo el capítulo 2, desde el momento en que el apóstol Pedro, junto a los 11, se pararon frente a esa multitud que había ahí en la fiesta de Pentecostés y se predicó por primera vez el Evangelio entre ellos, los cuales llegó profundamente a los corazones de los oyentes, que eran judíos o prosélitos, y llegaron a ser salvos por medio de la obediencia en el Evangelio, el arrepentimiento de sus pecados y lavar sus pecados en las aguas del bautismo, que fue lo último que vimos en el video anterior. Si no lo ha visto, lo dejaré por aquí, encima saldrá una etiqueta y usted puede ir al video anterior. Ahora, en los versículos 43 al versículo 47, nos vamos a encontrar justamente con la iglesia ya establecida. Recuerden que vimos en el versículo 41 que los que fueron bautizados añadieron a la iglesia y fueron 3.000 almas las que llegaron a componer inicialmente la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué sucedía entre ellos? ¿Qué hacían? Bueno, Lucas va justamente a decirnos cómo comienza la iglesia del Señor en el primer siglo y qué es lo que estaban haciendo. Lo primero que nos muestra el versículo 43 es que vino, o sobrevino, más bien dicho, la versión que estoy usando, dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Esta palabra ha traído algunas dificultades a los lectores iniciales del libro de los Hechos. No se entiende por qué vino temor sobre las personas que estaban ahí. Y la verdad es que este temor viene de una palabra griega que es fobia. Este temor es un profundo sentimiento de reverencia en realidad. Y si ustedes se fijan, está conectado, está ligado con los prodigios y señales que se mencionan en este versículo. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Fíjese usted que sobrevino temor a toda persona. Y esa a toda persona incluye a los primeros creyentes que están ahí y también a los que no eran creyentes, a los que estaban aún afuera, sin pertenecer a la iglesia del Señor. Esto se corrió la voz, lo vieron con sus propios ojos, vieron las cosas que estaban sucediendo y hubo temor entre todos aquellos. Muchos prodigios y señales. Este miedo que aparece acá es un miedo saludable. ¿A qué me refiero con un miedo saludable? Es el miedo que realmente nos acerca a Dios, porque reconocemos quién es Él y el poder que Él tiene sobre toda la creación. Para explicar esto, me gustaría que me acompañaran a Mateo
Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28, donde dice lo siguiente: no teman, dice el Señor Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús estaba diciendo a quién realmente debemos temer. No debemos temer al hombre, que lo único que puede hacer, lo máximo que puede hacer, es quitarnos la vida. Eso es lo más grande que puede hacer en un ser humano. Pero en realidad debemos temer a aquel que es el creador de todo, al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, porque Él, nuestro Dios, es el que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, cosa que el hombre no puede hacer, solo lo puede hacer Dios. Bueno, entonces este temor que estamos viendo aquí en el versículo 43 del libro de los Hechos, capítulo 2, se refiere justamente a este profundo reverencia que se tiene hacia Dios, producto de que estaban viendo con sus propios ojos prodigios y señales. Si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos algo muy similar en el versículo 22, cuando el apóstol Pedro está hablando sobre Jesucristo a los judíos y dijo lo siguiente en el versículo 22: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Y acá se nos dice que los apóstoles hacían muchos prodigios y señales. Bien, milagros, prodigios y señales. Este término, o estos términos, esos tres términos, se refieren al ámbito de los milagros, al ámbito de lo sobrenatural, al ámbito de lo que dejaba asombrado a las personas, con la boca abierta, y glorificaban a Dios y se daban cuenta justamente que aquel que estaba haciendo eso delante de sus ojos no había otra que provenía de Dios. Y de hecho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en ese versículo 22 del capítulo 2, dijo que Jesús fue un varón confirmado por Dios entre ustedes con los milagros, prodigios y señales. ¿Cómo fue confirmado Jesucristo? ¿Cómo Dios confirmó a Jesucristo? Fue por medio de los milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Dios actuó a través de Cristo por medio de milagros, prodigios y señales. Y esa es la razón de por qué admiramos eso. Y lo admiraron ellos en un comienzo. Esa es la razón de por qué se tuvo este temor reverente, este temor saludable de reconocer justamente quién es Dios. En este caso, en el versículo 22, se reconoció quién era Jesús en sí mismo, el Hijo de Dios, al ver los milagros, prodigios y señales. Pero bueno, ¿qué son estos los milagros, prodigios y señales? ¿Por qué no se usó solamente una palabra para describir esto que pudo haber sido milagros? Pero el autor aquí puso milagros, prodigios y señales. Bueno, se le llama milagros en griego, la palabra es dunamis y significa poder. Esto debido al poder por el que se realizaban estos eventos maravillosos. Luego dice maravillas, y esta palabra maravillas también viene de una palabra griega que es teras. Y esto significa maravilla o asombro que producía en los corazones de las personas cuando veían todos estos eventos. Y finalmente dice señales o semión en griego. Y esto se está refiriendo a estas señales o signos, como dicen algunas versiones también, que significan que el que realizaba todo esto
era de Dios. Venía de Dios, era de parte de Dios. Entonces tenemos los milagros, las maravillas y las señales. Volviendo al texto del versículo 43, que en el que estamos viendo, se habla que los apóstoles podían hacer prodigios y señales, es decir, milagros que asombraban a todos los que estaban viéndolos. Y podían entonces glorificar a Dios y temer grandemente, porque se daban cuenta que esto no era de hombres, que esto era de Dios. Bueno, y justamente en el capítulo 1, en el versículo 8, nosotros encontramos que el Señor Jesús le prometió a los apóstoles que no se fueran, primero les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque recibirían poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Le está diciendo a los apóstoles. En la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, esa promesa de la profecía de Joel, en el capítulo 2, se cumple justamente este día, y es lo que dice Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vino entonces el bautismo en el Espíritu Santo, y los apóstoles actuaron con poder, primeramente hablando idiomas que nunca habían estudiado. Esto fue un acto milagroso, y luego actuaron con muchos prodigios y señales, que aquí solamente se resume como prodigios y señales, no nos dice la cantidad, ni cuáles fueron, ni qué lo que hicieron, pero claramente la gente, no solamente los creyentes, sino también los de afuera, dice que tuvieron temor por lo que veían. ¿Y quiénes lo hacían? Los apóstoles, según el versículo 43. Si me acompañan a 2 de Corintios capítulo 12, en la 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo número 12, vamos a encontrar al apóstol Pablo enseñando lo siguiente sobre este mismo tema que estamos viendo aquí. Dice, entre ustedes, le dice Pablo a los corintios, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Interesante, las señales de un verdadero apóstol. Con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Un verdadero apóstol justamente hacía todo esto, señales, prodigios y milagros, que aquí Lucas solamente lo resume como prodigios y señales en el versículo 43. Pero antes había dicho de Cristo que hacía milagros, prodigios y señales, y Pablo ahí en 2 de Corintios dice que los apóstoles hacían justamente lo mismo, milagros, prodigios y señales. Bien, pasamos entonces al siguiente versículo 44 y versículo 45. Aquí es un tema muy interesante porque recuerdo yo en antaño, cuando estaba joven, escuché varias veces a algunas personas intentar unir estos versículos con una doctrina de carácter política humana, obviamente, y tratar de justificar o intentar explicar que los cristianos seguían el comunismo. Sí, tal cual. Que los cristianos estaban siguiendo justamente la doctrina comunista. Veamos qué es lo que dice acá. Ellos interpretaban estos versículos 44 y 45 diciendo lo siguiente. Fíjense ustedes cómo aquí los cristianos vivían bajo la doctrina comunista. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? Claramente podemos darnos cuenta que los cristianos practicaban el comunismo inicialmente en la Iglesia del Señor.
¿Será así? ¿Será esto correcto? Bueno, ya tenemos que aclarar que el comunismo no existía en aquella época, es mucho más tardío, ¿no? Más de nuestras épocas. Pero bien, analicemos a la luz de las escrituras si esto está correcto. Pueden haber algunas dudas porque se ve mucho ahí que vendían, compartían. ¿Qué es lo que sucedía acá? Si ustedes se fijan, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Quiénes estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común? Los que habían creído. ¿Quiénes eran aquellos que habían creído? Los del versículo 41. Todos los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. O sea, en un segundo, no en un segundo, pero en el tiempo que se demoraron en bautizarlo, se añadieron 3000 personas a la iglesia del Señor. Esto ya nos va a dar un dato para la causa de lo que vamos a estar viendo. ¿Ya? Dice que estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Aquí hay que entender un poco de gramática y en este caso ir a la gramática griega. Las palabras usadas aquí como vendían y compartían, vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos, son dos verbos. Y estos verbos son unos verbos muy especiales porque son unos verbos que están en tiempo imperfecto. Puede usted corroborarlo con una Biblia interlineal o ir a alguno de los software que hay hoy día para poder estudiar la Biblia en el lenguaje griego y se va a poder dar cuenta justamente de lo que le estoy diciendo. Son verbos que son imperfectos. Y estos verbos imperfectos indican algo que la acción en el fondo no ha sido completada, sino que es algo que se va a ir realizando en forma recurrente cada vez que se tenga una necesidad, como dice el versículo. Entonces eso no fue solamente ahí en ese momento ya, sino que fue también algo recurrente de poder ir en la ayuda de las necesidades. Si leemos, dice que vendían todas las propiedades y sus bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esto nos va a abrir una lista bien interesante que vamos a explicar enseguida. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, estos tiempos de estos verbos que acabamos de ver son imperfectos, ¿ya? Lo que indica que la venta de bienes y el dar a los pobres no eran acciones completadas de una sola vez. Eran actos recurrentes que tenían lugar de vez en cuando a medida que surgían las necesidades. ¿Debemos seguir el ejemplo de estos hermanos hoy en día? Sí, si es que existe la necesidad, claro, ¿por qué no? Ahora, ¿es un mandamiento que vendamos todas las cosas? No. Pero en el caso de haber una necesidad y podemos hacerlo, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Ahora, esta práctica se va a describir más detalladamente en el capítulo 4, en los versículos 32 en adelante, y en el capítulo 5, con el caso de Ananías y Zafira, que lo vamos a analizar en su momento. Pero hoy día vamos a tocar algunos de esos versículos para poder aclarar y entender un poco de qué se está refiriendo. Decíamos que algunos enseñan que justamente en estos versículos 44 y 45, junto, además, con el capítulo 4 del libro de los Hechos, los versículos 32 al 37, y el capítulo 5, que recién les mencioné de Ananías y Zafira, enseñan que justamente ahí podemos ver claramente que la iglesia practicaba el comunismo. En primer lugar, debemos dejar claro que esta medida que sucedió acá fue una medida de carácter temporal
y fue para poder satisfacer lo que dice el versículo 45 al final, según la necesidad de cada uno. Según la necesidad. Si había necesidad, entonces justamente los hermanos tomaron acciones como esta para poder suplirla. En especial aquí estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. La iglesia que de tener prácticamente nada va a tener 3.000 miembros en la primera predicación del apóstol Pedro. Bien, debemos darnos cuenta justamente que en Hechos capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, nos vamos a encontrar con multitudes que fueron a adorar a Jerusalén producto de la fiesta de Pentecostés. El primer punto, multitudes. Y estas multitudes escucharon el mensaje de la palabra del Señor y se convirtieron al Señor, según lo menciona los versículos 37 al versículo 41. Se convirtieron 3.000 personas. Aparentemente todo esto hizo necesario que la iglesia en un comienzo, que estaba ahí en Jerusalén, tuviese a muchas personas que vivían en otros lados y producto de la fiesta de Pentecostés, que se habían trasladado para esa fiesta, ahora se habían convertido al cristianismo y estuvieron más tiempo del que tenían planificado. Ellos iban solamente por la fiesta y luego volver a sus hogares, pero ahora se encontraron con el maravilloso momento de escuchar el Evangelio, obedecerlo y ser parte de la iglesia del Señor. Entonces no estaban preparados para quedarse mucho más tiempo en Jerusalén del tiempo que ellos ya tenían planificado de ir y volver. Ahora, justamente, por estar más tiempo fuera de su casa, van a experimentar involuntariamente necesidades de carácter física, alojamiento y también comer. Así que esto ya nos va dando una luz de qué es lo que estaba pasando justamente aquí en la iglesia y el por qué los hermanos tuvieron que vender sus propiedades y poder satisfacer las necesidades de los hermanos, pero según la necesidad de cada uno. Por lo tanto, este versículo, en vez de enseñar el comunismo, estos versículos nos dan un claro ejemplo del amor desinteresado de los primeros cristianos en la iglesia del Señor. En segundo lugar, la creencia de la práctica de tener todas las cosas materiales en común era una medida de carácter temporal para poder satisfacer justamente una necesidad de carácter especial y única. Esto se refuerza en el resto del libro de los Hechos, donde no vamos a encontrar a ninguna iglesia fuera de Jerusalén que haya hecho esto. Encontramos, sí, ejemplos de carácter individual, como en Hechos capítulo 9, versículo 36, donde Dorcas vamos a encontrar a esta mujer que va a estar haciendo ayuda como individuo. Esto claramente no habría sido posible si la norma hubiera sido tener todas las cosas en común y haber dejado todo a los pies de los apóstoles. No habría tenido dinero para poder ayudar o bienes para poder ayudar. Luego tenemos en Hechos capítulo 11, versículo 29 en adelante, donde la iglesia en Antioquía envió socorro a otros hermanos que estaban teniendo necesidad, según también la capacidad que ellos tenían. Tampoco habría sido posible si todo hubiese estado a los pies de los apóstoles vendiendo todas las propiedades, no habrían tenido nada para hacerlo. Bueno, lo pudieron hacer. O como está en 1 Corintios capítulo 16, un texto muy conocido entre todos los hermanos, que normalmente lo nombramos para el momento en que recogemos la ofrenda en el local. Ahora, un tercer punto que es interesante notar respecto a esta idea de que el cristianismo o los primeros cristianos estaban practicando el comunismo, es que la definición de comunismo es, en su esencia, es que toda la propiedad es propiedad del gobierno.
Sin embargo, en este mismo contexto que estamos viendo aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a ver que queda muy claro que los cristianos conservaban el derecho a la propiedad personal. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 46, dice que día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde partían el pan? En los hogares. O sea, tenían propiedad. Si hubiesen puesto todo a los pies de los apóstoles y vendido todo, no tenían hogares donde poder comer con los hermanos. Tenían hogares, lo que demuestra justamente es que no pusieron todo lo que ellos tenían ahí delante de los apóstoles, sino de acuerdo a las necesidades que tenían los hermanos. Finalmente, también encontramos otra definición del comunismo que dice que la distribución de los bienes debe ser equitativa entre todas las personas. Por ejemplo, si tenemos 10 y hay 10 personas, debería ser equitativamente justa, uno para cada uno. Sin embargo, hay un contraste significativo en estos textos, es que aquí vendieron las propiedades y la compartían con todos según la necesidad de cada uno. Si alguno necesitaba 2, se le daba 2, alguno 3, y alguno no necesitaba nada, no se le daba nada. No era equitativo, no era por partes iguales, sino que era según su necesidad, dice el versículo. Según su necesidad. Esto claramente entonces nos muestra y nos está demostrando que los hermanos no practicaron lo que nosotros conocemos como comunismo, sino más bien lo que vemos aquí es el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 13. A ver, acompáñame ahí a lo que conocemos como el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No es ni más ni menos que el acto de amor entre los cristianos, este amor mutuo, que cuando hay dificultades debemos ir en ayuda de nuestros hermanos. En esta ocasión fue necesario entonces vender las propiedades. Se dice también que entre los hermanos en Jerusalén había muchos pobres, y la iglesia ya tenía 3.000. Era necesario también suplir las necesidades, y el amor de los hermanos también fue propicio en el sentido de poder poner a los pies de los apóstoles propiedades y bienes que tenían para venderlos, y de esa manera suplir nuevamente según la necesidad de cada uno. Luego el texto sigue y dice: día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque era el lugar entonces conocido por los judíos donde se juntaban para hablar de las cosas del Señor. Eran lugares amplios donde caían miles y miles de personas, y 3.000 no eran tantos para estar ahí en un lugar del templo, y se juntaban entonces ahí. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta frase, partiendo el pan en los hogares, se parece mucho a la del versículo 42, dice al partimiento del pan. Sin embargo, significan cosas diferentes. En el primero, en el versículo 42, significa la cena del Señor. Y acá significa entonces comer junto a los hermanos en los hogares, con sencillez y con alegría de corazón, dice Lucas. ¿Por qué es distinto? Porque en el primero, en el versículo 42, el partimiento del pan está en un ambiente distinto del otro versículo. ¿A qué me refiero? Fíjense, en el versículo 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, koinonía, reunirse, estar juntos,
a las oraciones, 3 elementos que se hacen cuando se está juntos para adorar al Señor. Y ese partimiento del pan sería entonces, la interpretación de ese texto vendría en la línea de la cena del Señor, el partimiento del pan y el jugo de la vid. No así en el versículo 46, que se estaría refiriendo entonces a esta comunión de estar en las casas y comer junto a los hermanos, que por lo demás es muy bueno. Alababan a Dios y hallaban favor con todo el pueblo. Alababan a Dios y el pueblo dice que hallaban favor con todo el pueblo. El pueblo que también temía al ver las prodigios y señales de los apóstoles, simpatizaban también con los cristianos al ver el comportamiento y el amor que se tenían de suplir también las necesidades de unos de los otros, comer juntos en las casas, ¡Qué maravilla! Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Este punto, para ya finalizar este estudio que estamos realizando del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, es que quien añade a la iglesia es el Señor. ¿Y cómo son añadidos? Según lo que decía el versículo 41. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 almas. ¿Cómo añade el Señor a la iglesia según lo que dice acá Lucas? Dice que el Señor añadía cada día el número de ellos a los que iban siendo salvos. ¿Cómo añadía a los que iban siendo salvos? Por medio de la obediencia al Evangelio. Aquellos que escuchaban la palabra del Señor y obedecían a la palabra del Señor eran añadidos por Dios mismo al cuerpo de Cristo, a los que son salvos. Así terminamos el estudio de este video, de los versículos que ya hemos mencionado, con el énfasis entonces en si los primeros cristianos practicaron el comunismo. Claramente no lo hicieron. Fue justamente el cumplimiento del mandamiento del Señor, de amarnos los unos a los otros, de poder suplir las necesidades según las necesidades que se tengan en ese momento. Que el Señor les bendiga.